Hoy voy a mostrarte el engaño histórico que ningún pastor protestante se atreve a corregir, porque es el motor que alimenta el odio contra la Iglesia Católica en sus congregaciones. Si te han dicho que el Papa es la bestia o el anticristo porque su título suma 666, quédate. Es el ataque preferido de los adventistas y de los grupos más radicales. Te muestran una suma aritmética en latín y cierran el libro como si hubieran descifrado el código secreto de Dios. Pero esa interpretación no solo es falsa, es una muestra de desesperación exegética. Es el recurso de quien no tiene argumentos bíblicos serios y tiene que recurrir a la matemática creativa para sostener su odio. Mostrar cómo la doctrina del miedo al Papa ha dado falsa seguridad a muchos, haciéndoles creer que están fuera de Babilonia, solo por odiar al sucesor de Pedro, es mi objetivo en este momento. Han silenciado a muchos católicos con el fantasma del 666. Sin embargo, lo que hoy vamos a desgranar es que la Biblia tiene un contexto histórico preciso y que Juan no escribió el Apocalipsis para los adventistas del siglo XIX, sino para los cristianos perseguidos del siglo I después de Cristo. Dejar claro que se usarán Biblia, historia y fuentes en español, que están enlazadas en la descripción, es el compromiso que hoy asumo frente a tus sospechas infundadas. Si ya viste cómo los protestantes se quedan callados cuando les pides que te muestren un solo documento oficial de la Iglesia donde el título del Papa sea Vicarius Filii Dei, comparte este video ahora mismo con ese amigo protestante que siempre te discute. Vamos a ponerle fin a esas falsedades con Biblia y con historia real. No podemos permitir que una mentira inventada para calumniar siga siendo aceptada como verdad bíblica por pura pereza intelectual. Es hora de dejar de ver conspiraciones de película en cada gesto del Vaticano. ¿Te atreves a ver estos textos sin cortar el video por miedo a perder tu enemigo favorito? ¿Te atreves a revisar las fuentes antes de llamarme mentiroso? No quiero que creas nada solo porque lo digo yo. En la descripción de este video te dejé una lista de fuentes para que veas quién está torciendo la historia. Si eres protestante o perteneces a otra secta, te reto a revisar cada una y luego venir a decirme quién está mintiendo. ¿Realmente crees que el número de la bestia se resuelve con un título latino inexistente? ¿O será que tu pastor te ha ocultado deliberadamente que la Biblia se escribió pensando en los tiranos que devoraban cristianos en el Coliseo? El 666 es un escándalo de ignorancia. En un momento te voy a mostrar la prueba gramatical que hace imposible que el Papa sea el hombre del Apocalipsis, pero antes debemos entender el fraude del título Vicarius Filii Dei. Hay un detalle histórico que casi ningún evangélico menciona. El título oficial del Papa es Vicarius Christi. Y si sumas las letras de ese título en números romanos, no te da 666 ni por asomo. El título Vicarius Filii Dei fue sacado de un documento falso de la Edad Media, llamado la Donación de Constantino, que la misma Iglesia Católica denunció como falso hace 5 siglos. Los protestantes del siglo XVII lo rescataron para fabricar su aritmética del odio. Si crees que estoy leyendo mal este texto, dime exactamente en qué parte del catecismo o del derecho canónico el Papa se llama oficialmente así. No puedes, porque es una mentira fabricada para consumo de incautos. El ciclo es ridículo. El lema protestante dice que el Papa tiene el número grabado en su tiara, pero la realidad es que no existe ninguna tiara ni mitra en el Vaticano que tenga esas palabras inscritas, ni una sola. Los adventistas incluso han llegado a retocar fotos y dibujos mediocres. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 17 y 18. Dice que es un número de hombre y que se debe calcular con sabiduría. En el siglo I después de Cristo, el método estándar para esto era la gematría, donde cada letra tenía un valor numérico. Si haces el cálculo en hebreo, que es el idioma de trasfondo mental de Juan, el nombre de Nerón César suma exactamente 666. Nerón fue el primer gran perseguidor de la Iglesia, el hombre que mató a Pedro y a Pablo. Él era la bestia para los cristianos. Buscar al anticristo en el siglo XXI, ignorando a Nerón, es como intentar leer un periódico sin saber el alfabeto. Hay un detalle histórico que casi ningún evangélico menciona y que cuando lo veas te va a obligar a elegir entre la verdad o la mitología de tu congregación. El Apocalipsis dice en el capítulo 17 que las 7 cabezas son 7 montes.
Los protestantes gritan, esas son las 7 colinas de Roma. Pero se saltan el versículo 10, que dice que las cabezas también son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Si aplicas esto a los emperadores romanos del siglo I, encaja a la perfección. 5 ya habían muerto cuando Juan escribía, uno estaba en el poder y el otro estaba por venir. Si el anticristo es el papa, ¿cómo explicas que 5 papas hubieran caído en el siglo I si ustedes dicen que el papado no existía? Tu teología se derrumba con la misma Biblia que dices defender. Aquí va un pago directo a tu lógica. ¿Por qué buscas el 666 en latín si el Nuevo Testamento se escribió en griego y los conceptos son hebreos? El latín no era el idioma de la profecía bíblica en ese momento. Al intentar forzar un título latino inventado, estás admitiendo que la Biblia no dice lo que tú quieres que diga. Si piensas que esto es falso, explícamelo en los comentarios sin cambiar de tema ni saltarte esta frase. ¿Sabías que incluso el nombre de Martín Lutero, sumado de cierta forma, da 666? ¿Significa eso que Lutero es la bestia? Claro que no. La gematría puede ser manipulada por cualquiera. Lo que importa es el contexto original del autor inspirado, no las ocurrencias de un predicador que odia al Vaticano. ¿Realmente crees que Dios dejó un acertijo aritmético para que solo los que saben latín medieval puedan salvarse? Eso es una burla al Evangelio. Cada 20 a 30 segundos te he dado una razón para que dejes de repetir tonterías de folleto que parecen sacadas de una película de terror de bajo presupuesto. ¿Sabías que el término anticristo ni siquiera aparece en el libro del Apocalipsis? Aparece en las cartas de Juan, y él dice que muchos anticristos han surgido ya en su tiempo, en el siglo I, primera de Juan 2, 18. Un anticristo es cualquiera que niega que Jesús es el Cristo venido en carne. El Papa confiesa a Jesús cada segundo de su existencia. Por tanto, llamar al Papa anticristo es, técnicamente, una calumnia contra el Espíritu Santo que guía a la Iglesia. Tu pastor te ha hecho creer que el Papa es un villano de cómic para que no tengas que enfrentarte a la autoridad apostólica que Cristo dejó en la tierra. La verdadera marca de la bestia no es un chip, ni un código de barras, ni el sábado, ni el domingo. Es la apostasía del corazón, es la marca de la soberbia humana frente a Dios. El enemigo usa estas teorías de conspiración estúpidas para distraerte de lo importante, la caridad, la santidad y la unidad de los cristianos. Si pasas el día sumando letras latinas para atacar al sucesor de Pedro, no tienes tiempo para amar a tu prójimo, ni para estudiar la Biblia con la profundidad que requiere un creyente serio. No te dejes engañar por la industria del miedo. El 666 era un código de resistencia para los cristianos que sufrían bajo el Imperio Romano. Un recordatorio de que los emperadores pasan, pero Cristo permanece. No un acertijo para que los youtubers adventistas ganen visitas asustando a la gente con mitras photoshopeadas. Sé que un protestante me dirá, pero la Biblia dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es segunda de Tesalonicenses. El Papa no se hace pasar por Dios. El Papa se llama a sí mismo Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. El Papa se arrodilla ante un sacerdote para confesar sus pecados. ¿Qué Dios se confiesa pecador? Ninguno. El orgullo del anticristo es la soberbia del libre examen. La soberbia de quien se cree su propio Dios e interpreta la Biblia a su antojo, ignorando la historia y la tradición. Baja la descripción, abre los enlaces, lee los documentos reales de la Iglesia y deja de creerle a los montajes de Internet que circulan en tus grupos de WhatsApp. La verdad está ahí, pero requiere que dejes de ser perezoso. Hoy solo tocamos una parte del problema. Falta ver qué pasa cuando analizamos el verdadero significado de Babilonia o el fin del mundo desde la patrística, y eso lo voy a mostrar en los próximos videos de esta serie. Hoy hemos destruido el mito del 666 asociado al Papa de forma definitiva. Hemos visto que el título Vicarius Filii Dei es un invento calumnioso, que el número se refería históricamente a Nerón César, y que la interpretación de los 7 montes encaja perfectamente con el Imperio Romano perseguidor. Si crees que me equivoqué, corrígeme en los comentarios, pero con documentos históricos serios y Biblia completa. Si eres católico, usa este video y las fuentes de la descripción como tu escudo contra la desinformación masiva. No permitas que te intimiden con sumas ridículas que insultan tu inteligencia.
La Iglesia de Cristo fue fundada sobre la roca de Pedro, no sobre una aritmética tramposa del siglo XVII. Nuestra seguridad no está en descifrar códigos secretos, sino en las promesas de Jesús que dijo que las puertas del infierno no prevalecerían. Comparte este video para que más hermanos salgan del miedo y de la sospecha paranoica que el sectarismo siembra para dividir a los hijos de Dios. Antes de decir que miento, baja la descripción, abre cada enlace, católico y no católico, léelos en español y luego ven a los comentarios y dime con calma, ¿quién está engañando a quién? Si eres protestante y te has sentido incómodo, es porque la verdad está sacudiendo los cimientos de una mentira. Te reto a ser honesto contigo mismo. ¿Prefieres seguir creyendo en una suma latina falsa que no existe en la realidad? ¿O prefieres aceptar la historia real de la Biblia y de la Iglesia? Deja de buscar la bestia en Roma y empieza a buscar la verdad en la Iglesia que preservó la Biblia para ti contra todo ataque. No cierres YouTube. Salta ahora al video donde desmontamos el mito de que los católicos adoramos a la Virgen María y explicamos la diferencia real entre adorar y venerar. Está al final de este video y en la descripción. Si no lo ves, seguirás llamando idolatría al amor filial que Jesús mismo nos enseñó desde la cruz. La verdad nos hace libres de la ignorancia y del odio ciego. Nos vemos en el próximo video para seguir defendiendo la fe católica con Biblia, historia y una lógica que no teme a la luz.